Eh, Buenas tardes muchachos. Vengo el día de hoy por medio de este video a explicarles algunos de los temas que vamos a trabajar durante este periodo y la idea es que sigamos trabajando por medio de este tipo de videos para que puedan, primero, tener el registro de la clase. Segundo, para que las personas que de pronto no tienen internet, pero tienen la posibilidad de tener datos de WhatsApp, pues puedan tener el video allí. Y tercero, para que puedan ustedes también tener la posibilidad de escuchar y ver la clase las veces que crean ustedes que es necesario. Entonces, en este primer video vamos a trabajar lo que fue el origen de la revolución industrial y cómo fue que empezó esto a convertirse en quizá la revolución más importante de la humanidad. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que empezar primero a precisar varias cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que la revolución industrial se da especialmente eh, en un país de Europa conocido como Inglaterra o Reino Unido. Reino Unido porque allí pues hay otro tipo de organización política y geográfica que luego miraremos con más detención. Inglaterra es un país que se encuentra al norte de Europa. eh, Tienen como característica, o tuvieron en ese momento como característica también, una monarquía muy similar a las monarquías que veníamos estudiando de Francia, algunos países vecinos de Francia, pero la diferencia con Inglaterra y las demás monarquías es que esta no era una monarquía absoluta. Recuerden ustedes que la monarquía absoluta era cuando el poder estaba encarnado totalmente en la figura del rey. En Inglaterra era una monarquía parlamentaria en la que la figura del rey estaba supeditada también a que sus decisiones pasaran por filtros como la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos revoluciones muy importantes en Europa, más o menos en esta temporalidad, que es la Revolución Francesa, que ya la vimos, las revoluciones liberales, las revoluciones burguesas y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa nos deja eh, una grandísima, un grandísimo aporte a lo que fue o a lo que es los estados modernos democráticos en los que nosotros hoy en día vivimos como Colombia. Y también dejó para ese momento el nacimiento de una nueva clase social, que fue la clase burguesa. Recuerden ustedes que los burgueses eran empresarios, eran comerciantes, personas que tenían la posibilidad de tener un excedente de dinero que les posibilitaba a ellos poder estar, eh, digamos, tener contacto con otras culturas, tener contacto con universidades, con educación, y algunos de esos aprovechaban también para poder fortalecer sus finanzas, convirtiéndose así en grandes empresarios. Esa situación de la burguesía no es ajena tampoco a Inglaterra. En Inglaterra también empezaron esa clase social burguesa a ser importante para las transformaciones sociales, económicas y políticas que iba a vivir en ese momento Inglaterra. Hablemos de los tipos de producción que son muy importantes tenerlos claros. En la clase pasada hablamos de que Inglaterra, la gran mayoría de su población, era una población rural, o sea, una población campesina, la cual basaba su producción, su economía, en la producción de tierra, en la explotación de la tierra, la producción de alimentos, la producción de algunos eh, productos de necesidad que se hacían directamente en pequeños lugares llamados manufacturas o lugares de artesanos. Y en ese momento, digamos, la economía era un poco reducida. Al ser una producción artesanal, como lo vimos en un video anterior, la producción artesanal, a pesar de que es una producción muy bonita, una producción de mucha calidad, no es una producción que puede ser, que abarque una gran cantidad
de población y se beneficien de ella muchas personas. Recuerden ustedes que la parte artesanal se hace casi que de manera individual y familiar en este momento. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que cuando la crisis también eh, económica, perdón, agraria que empieza a sufrir Inglaterra, muchas de las personas que vivían en los campos de Inglaterra vieron la obligación, se vieron en la obligación de irse a vivir a las ciudades. Ese tipo de fenómeno, el fenómeno de la migración hacia las ciudades, hace que empiezan a suceder cosas importantes. La primera es que eso se llama un crecimiento demográfico. Las ciudades también empiezan a expandirse, a crecer, y esta mano de obra campesina se empieza a convertir luego en mano de obra industrial, lo que vamos a conocer más adelante como la clase obrera. Pero también hubo otras causas que dieron origen a lo que fue la revolución industrial. Una era que Inglaterra se fortaleció marítimamente, tuvo la marina mercante más importante del mundo, una cantidad de navíos eh, que hasta el momento pues, ha sido muy difícil de superar para ese momento. También tenemos que tener en cuenta que al no ser una monarquía absoluta, las libertades económicas de las personas y las libertades también ideológicas son muy importantes para el desarrollo de la sociedad y de la economía. Eh, También tenemos que tener en cuenta que Inglaterra vivía una estabilidad política, no estaba metido en guerras, no estaba metido en cuestiones pues, que lo vieran tan afectados, a pesar de que ellos también apoyaron lo que fue eh, apoyaron, no, estuvieron metidos en el problema de la independencia de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos era una colonia inglesa y esto fue una pelea que se tuvo entre Estados Unidos e Inglaterra, pero que eso no afectó de manera tan profunda en la parte interna de Inglaterra. Y también tenemos que tener en cuenta que se empezó también con esa marina mercante a recorrer parte del mundo consiguiendo materia prima que no se conseguía en el suelo inglés. Tenemos que tener en cuenta que una de las, uno de los eventos más importantes de la revolución industrial en su principio fue el cambio de manera de producir o manera también de transportarse. Pasamos de la tracción animal, o sea, la gente se tenía que transportar por medio de carretas movidas por la fuerza de un animal, un caballo. Las tierras eran aradas por la fuerza de animales como por ejemplo los toros, los bueyes que araban la tierra, y eso se cambió por la fuerza mecánica, una fuerza mecánica que estaba basada en la fuerza que proporcionaba el vapor y el carbón. Entre los eventos, entre las cosas más importantes que se inventan en ese momento y que hace que la revolución sea muy importante es primero el barco a vapor, luego la locomotora y también en algunos casos muy importantes los telares que se hacían ya no eran a manos, la gente que tejía y sacaba la, la, la lana de esos animales de las ovejas, no era ya a mano, sino que tenían unos tejares eh, eh, mecánicos movidos por la fuerza del vapor o del carbón. Al tener nosotros la oportunidad de transportarnos ya de manera más rápida por medio de los trenes a vapor eh, y de los barcos a vapor, pues las distancias se acortan. Ya no es lo mismo nosotros por decir, vamos a ir a Cali, en el siglo XVIII nos podríamos demorar quizá un día, 2 días moviéndonos en caballo, a movilizarnos en 45 minutos en un tren de vapor. Las mercancías llegaban más rápido, había más ganancias por tener la mercancía más rápido. También el transporte se expandió, ya no se podía, digamos, transportar, qué sé yo, una tonelada
ya se transportaba era 5 o 6 toneladas en los barcos o en los trenes a vapor, y eso empezó a generar un excedente de capital para los empresarios. Ese excedente de capital es el inicio del capitalismo. El capitalismo, muchachos, es un sistema económico en el cual los grandes dueños de los medios de producción entendámoslo como las empresas, como las fábricas, toman la fuerza de trabajo del trabajador que produce, digamos, zapatos, se le paga un horario llamado sueldos, pero ese zapato yo lo vendo en el mercado, digamos, a 5.000 pesos, yo le pago 200 pesos al trabajador, de esos 5.000 pesos son 1.000 pesos entre paga del trabajador y materia prima, me quedan 4.000 pesos de ganancia y yo solamente me puedo gastar, o me gasto 2.000 y los otros 2.000 los guardo. Y los guardo y los guardo y empiezo a acumular muchísimo dinero, y eso es la base del capitalismo. Entonces, muchachos, en las lecturas de la página 80 a la página 84, ustedes se van a encontrar también eso que estoy explicándoles yo de manera pues literaria. Ustedes lo pueden leer y pueden reforzarlo con el video. Entonces, muchachos, los invito a que hagan el taller que les va a quedar en la plataforma. A los que no tienen posibilidad de hacerlo por la plataforma, pues, muchachos, eh, comuníquense conmigo por medio del WhatsApp que les he dado, o por el medio de la profesora Margarita, la coordinadora, para que puedan presentar sus trabajos. Entonces, muchachos, dejamos hasta aquí, dejamos hasta las primeras causas que dieron ese cambio en la manera de producir en Inglaterra, que se le llamó la primera revolución industrial. Y más adelante vamos a empezar a ahondar en cada una de esas consecuencias. La migración de los campesinos a las ciudades, la aparición de la industria, la industrialización de procesos. También tenemos lo que fue la parte de la invención de nuevos medios de transporte, el crecimiento demográfico y también otra serie de causas que se van a encontrar en la lectura. Entonces, muchachos, espero que les haya servido. Muchas gracias. Chao.